8:47, estamos de regreso. La música característica, sí, claro, nos indica que Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales y la seguridad inteligente de Securitas, para tu empresa, presenta nuestro bloque de columnistas. Saludamos a Patricio Fernández, buenos días. Muy buenos días, don Ramón. Y a don Daniel Mansuy, muy buenos días. Muy buenos días, aquí estamos, mejor que los colocolinos. Algo de eso estábamos hablando entre medio. Ya, mejor no entremos en ese tema porque está Ramón complicado. no quiere entrar en él. No, ni mucho. Ok. Ni la mitad más uno del país, dicen. Bueno, en fin. Don Pato Fernández, parta usted, a ver, ¿qué trae de Mira, joyita? estábamos conversando antes de entrar con Daniel sobre un poco a ver, qué muestra cada candidato, qué es lo que qué está vendiendo cada uno de los candidatos en la franja En la franja, ¿ya? de las primarias. Que puede ser interesante darle como una pequeña vuelta, digamos. Eh, Janet Jara parece ser, no es comunista, o por lo menos aquí no lo muestra, o sea, queda escondida su militancia. Ella es la persona popular, es la que es parecida a a la mayoría de Chile. Hay una biografía eh, que la vuelve una mujer del pueblo, digamos, o más o menos, por ahí, Con eh, mucha profunda meritocracia. con una profunda meritocracia. ¿Mm? En, en Gonzalo Vinter parece buscar algo así como hay una chacota. O sea, es curioso porque yo pensaba cuando lo veía, decía, qué raro, esto justamente está apelando al mundo no politizado. O sea, vía humor, vía proximidad. em, hay como chiste, pero no hay propuesta, no existe, no queda muy claro, digamos, qué pretende, más allá de empatizar con un mundo joven, aburrido de las cosas serias y más bien dispuesto a chacotear con el bigote, digamos. Eh, Mulé, como buen populista, lo último que uno le vio es poner el grito en el cielo con la inseguridad. O sea, vivimos en un país en el que prácticamente no se puede andar, no se puede estar, y él es el que va a traer cámaras, va a poner al Estado a disposición de todas esas necesidades de inseguridades. Y Carolina Toá es la confiable, es la seria, es la que es capaz de gobernar porque no solo tiene una cierta historia, sino que tiene las capacidades, etcétera. Eh, Complicado también porque porque estas ofertas o estas presentaciones deben arrancar no solo, o sea, no solo de los atributos particulares que tiene cada uno de estos candidatos y candidatas, sino que también de alguna manera de un diagnóstico. O de, o sea, es decir, qué es lo que la gente está deseando o qué es lo que la gente está necesitando. Y cada cual ve cómo hacerlo coherente con con su propio perfil. Y es interesante ver en qué consiste esta apuesta y cuál tendrá más razón. Ahora, lo riesgoso que tiene, por ejemplo, la apuesta de Carolina Toá es que eso es apostar a que la gente quiere efectivamente algo serio, confiable, más que, o sea, que tiene una cierta conciencia política. Pero porque al mismo tiempo la atrapa para no hacer, la deja aislada o sin posibilidad de hacer apuestas demagógicas, cosa que otros pueden hacer. Hay otros candidatos que pueden ofertar sueldos mínimos, Ujú. qué sé yo, subirlo, y subirlo radicalmente. Ella se ve media imposibilitada de decir algo que no genere, que no venga, que no pueda estar avalado por, qué sé yo, sus economistas, la plana de economistas que muestra, o, o esos criterios. Habrá que ver cómo qué pasa acá y qué funciona. Y efectivamente, como creo que ayer comentaban acá también, el gobierno parece brillar por su ausencia en en todas estas distintas puestas en escena. Lo que yo no sé si la gente está viendo esto. Yo no sé si efectivamente tiene rating,
Yo no lo veo nunca en la televisión, por supuesto. Lo vi para conversarlo acá. Lo veo en un teléfono antes de que nos juntemos, pero Es difícil, uno que para quien trabaja en la tele, es difícil responderte a eso, porque eh, como sea una transmisión en conjunto, no tienes mucha opción como para cambiarte a menos que te fueras a otra cosa. Y en general se mantiene, pero tú no sabes si lo ves, que es distinto. A lo Lógico, mejor queda encendido, lógico, ¿no es lógico, cierto? lógico. O sea, cuánta atención puesta hay ahí. Exactamente. Entonces, es difícil verlo desde ese punto de vista. Siempre es medio complicado. Más allá después de las reacciones que pueda tener, que ahí uno evalúa ¿y si da vueltas por las redes, ponte tú? Sí. sí da vuelta Sí, por da las vuelta redes, por las pero, redes. pero De más hecho, que nada los clips más cortos incluso. Exacto. Los clips más cortos. lo más incluso. corto. Claro, No la cosa larga, los 7 minutos y medio, no. claro, claro. Don Daniel. Y muy interesante la franja como puesta en escena de una primera, digamos, 2 días nomás, esto tiene más historia, pero son los primeros 2 días que permiten saber hacia dónde está mirando cada uno. Agrego como marco a lo que dijo Pato, que me parece todo muy pertinente, que esto es una primaria, y eso tiene una dificultad distinta, porque es una campaña donde tienes que ir a cautivar a gente de tu sector para que vaya a votar, que no es lo mismo que una campaña ni de primera ni de segunda vuelta después. Y esto es muy difícil porque no sabemos cuánta gente va a votar, es difícil apuntarle al público exacto, pero ojo con la confusión ahí. No digo que algún candidato lo esté cometiendo, pero ojo con la confusión de hacer una campaña de primera o segunda vuelta en la primaria, porque aquí votan los cautivos. Ahora, ahí supongo que ahí también hay un asunto, porque votan los cautivos, pero habrá algún empeño por expandir la malla de Lógico. cautivos. Lógico, pero claro. si tú no logras expandirlo y le hablaste muy poco a tus cautivos, te cocinaste. O sea, es una apuesta, por decirlo así. Claro, sin ningún lugar a duda. Por Sí, ejemplo, sí. siempre se ha dicho, se comenta en el último rato, que todo lo que sea ampliar el número de participantes en la primaria sería bueno para Carolina Toá. Y le quita peso a las máquinas partidarias. Le quita peso a las máquinas partidarias. Pero ponte tú, también ahí uno puede empezar a discutir algunas cosas, porque Janet Jara, que ha hecho desaparecer su partido, o sea, que ha escondido al Partido Comunista acá, es muy posible imaginar, y siendo muy buena candidata, que está permeando y conquistando sentidos comunes que no tienen nada que ver con su estrecho o estricto circuito partidario comunista, Y digamos. para ella es win-win, porque como el partido es disciplinado, va a mover su máquina igual aunque no aparezca. Claro, Entonces para ella es ganar y ganar en eso. claro. Fíjate que es bien interesante eso cuando uno va al desagregado que hacen los expertos en los sondeos de opinión pública, que en este tiempo, números más, números menos, las tendencias han ido coincidiendo, ¿no? De que se empareja, etcétera, etcétera. Pero cuando uno va al detalle respecto de quienes están manifestando voluntad de votar, por ejemplo, en las primarias, hay una cosa que es común también en los distintos sondeos. Lo hablaba con Claudio Fuentes ayer y el otro día con Axel Callis también a través de su sondeo. Carolina Toá, los porcentajes que muestra, mayoritariamente fuerte es en personas mayores Sí. y comprometidas con la cosa política. O sea, como incumbentes que van a ir a votar seguramente, ¿ya? Y que son de 45 o 50 para arriba. En cambio, Janet Jara y Winter, los votos que reúnen muy fuertemente están en población más joven, Mm. pero que, que siempre es dudoso de que vayan y se movilicen para votar. Claro. Entonces, ¿qué apuesta es? ¿Dónde estás apostando ¿Dónde va a allí? apostar? Porque de hecho me llamó la atención el primer día al menos de Carolina Toá, que contaba su trayectoria. Para gente politizada como nosotros, claro, una franja importante que contaba toda su vida y Como una bien. historia de Chile Exacto. resumida. Pero tú se las muestras, digamos, a mis alumnos de primero o segundo año de universidad y la verdad es que todo eso les queda, pero realmente muy lejos. Si los alumnos de primero, o sea, la gente que tiene 18 años hoy día nació, no sé, el 2008, ¿no? Yo no 2007. sé si vieron ustedes algo que daba vueltas por las redes también, una joven que entrevistaba en un campus universitario a un montón de estudiantes, ¿Ya? digamos jóvenes, y les preguntaba cuándo había sido el golpe de Estado. Y no sabían, no estamos hablando ni siquiera día, mes y año, no sabían año. Decían distintos años. Para uno es bien sorprendente, digamos.
porque para uno forma parte de nuestra... No, pero es que... En una universidad, Pero es que no para- en una, no en la Es cárcel, que para digamos. decirlo seriamente, para entender el punto, para nosotros tenemos distintas edades, pero estamos marcados por ese hito y por tanto forma parte de nuestra identidad. O sea, nuestra historia está constituida por esa fecha, para bien, para mal, le guste, no le guste, ¿no? Incluso para los que nacimos después, digamos. Pero para las nuevas generaciones hablarle de la independencia de Chile, digamos, y la guerra civil, no es demasiado Bueno, distinto. No, yo hacía ese cálculo alguna vez. Es más o menos como para mí, a ver, ¿cómo era el cálculo? Como Aguirre Cerda. Como Aguirre Cerda para ti. Claro. Eh, Pasó 30 o 40 años antes que tú Sí, nacieras, digamos. sí. Y ya, sí, Aguirre Cerda muy bien, digamos, pero... uno no vibra, Si digamos. te pregunto con- el año de la elección de Aguirre Cerda, más o menos te lo vayas a saber, pero... Claro. Dicho eso, en la franja yo vi también, me llamó la atención porque lo comentó aquí ayer Hernán Larraín, en la ausencia del presidente, la ausencia del gobierno. De ayer Carolina Toá en su franja hace algo que me puedo equivocar, pero estoy casi seguro que fue así, ¿no? Fui ministra subsecretaria bajo el gobierno del presidente Lago, fui ministra de la presidenta Bachelet y fui ministra del Interior. Y no dice fui ministro del Interior del presidente Boric, de una manera elegante, suave, una omisión, pero interesante que el gobierno aquí esté completamente ausente. Conecto con lo que decía Pato respecto de Mulet. Mulet no parece un candidato oficialista, una cosa muy extraña, digamos. No, pero en fin, sabemos que... Mulet es extraño. Claro. Pero el gobierno está ausente y a quien más le complica esto, por supuesto, es al diputado Winter, porque tiene que hacer una franja, como bien decía Pato, que dice poco, que es muy original en un sentido, pero muy poco política, porque claro, su identidad política está anclada al Frente Amplio, está anclada a este gobierno y a la persona de Gabriel Boric, y entonces queda en un lugar muy difícil, ¿no? Yo me pregunto si es que vamos a ver al presidente y al gobierno de aquí a que en las semanas que siguen, porque sería llamativo que una primaria oficialista no apareciera para nada. Me encontraría sorprendente. Van 2 capítulos, quedan 14. Sí, queda... Vamos a ver. De política, de actualidad, seguimos conversando con Pato Fernández y Daniel Mansuy aquí en Mesa Central. Daniel, su turno. Oye, en el mismo marco, en el mismo tipo de temas, pero me interesa lo siguiente. Hay toda una discusión. El Partido Radical está indignado, Jorge Correa Sutil está indignado porque han habido algunas apariciones. Salió de Batman. Salió de Batman el Jorge Correa Sutil, que fue subsecretario del Interior, en una famosa fiesta en aquello tiempo, creo que fue en una celebración más que fiesta, ¿no? Del aniversario del Ministerio del Interior, el gobierno de Ricardo Lagos, si no recuerdo bien, se disfrazó de Batman. Y todo esto apareció en la franja del diputado Gonzalo Winter como una manera de desmarcarse de la generación anterior. Tampoco hacen que le están hablando tampoco, porque no sé cuánta gente se acuerda que Jorge Correa Sutil, subsecretario de C en aquella época, se disfrazó de Batman, pero esto produjo obviamente una reacción indignada de parte de los involucrados. Se suma al episodio, lo vamos a llamar así, el episodio de Landerreche, donde Oscar Landerreche hizo algunas preguntas que generaron indignación y que a mi juicio no fueron respondidas, más allá del tono provocativo que le conocemos a Oscar Landerreche, que es parte del paisaje también. Pero quería llamar la atención sobre lo siguiente, cómo están emergiendo ahora viejas cuentas, ¿no? Porque las campañas son momentos para cobrarse cuentas. Y hay muchas cuentas por cobrar aquí entre el Frente Amplio y lo que fue la concertación. Este trabajo no se hizo nunca. Alfredo Yoñanta ha llamado varias veces la atención sobre el hecho de que esta coalición no tiene nombre. Uno le llama la primaria del oficialismo, la primaria del progresismo, de las izquierdas, pero no tiene nombre, lo que es muy significativo. Recordemos que el Frente Amplio y el Partido Comunista excluyeron a la candidata Narváez de la primaria hace 4 años, por tanto ahí no hubo una coalición realizada con tiempo. La vieja concertación fue llamada al poder a algunos pocos cargos con la teoría de los anillos concéntricos de Yo-Yo Jackson, ¿se acuerdan? Después de la segunda vuelta, pero no hubo un trabajo de fondo sobre hacer una coalición. Después del 4 de septiembre, otros nombres fueron llamados, y además de Mario Marcel llegaron Carolina Toá, primero Analía Uriarte, después Álvaro Elizalde, muy bien, pero tampoco hubo un trabajo. Siempre se habló o se tuvo la pretensión de que esto debería converger en una coalición, y es curioso cómo está convergiendo en una primaria, o sea, convergió de hecho en una primaria, pero uno todavía no puede hablar de que haya una coalición, ¿no? Y es porque a mi juicio no se ha hecho un trabajo político digno de ese nombre, y entonces la campaña emerge a la superficie todas las diferencias que se echaron abajo de la alfombra durante tantos años. A mi juicio está haciendo un diálogo de sordos, porque nadie está realmente dando un debate de fondo, sino una simple acusación recíproca que hasta ahora no se convierte en diálogo. ¿Y qué está pasando ahí a mi juicio? Pero, en fin, aquí podremos discutirlo. Es que la candidata Janet Jara está entrando por los palos
como decía Pato antes, una muy buena candidata, que tiene ciertos talentos y cierta fortaleza, y no vaya a ser que Carolina Toá quede completamente desgastada en esa discusión, a mi juicio, hasta ahora como se ha llevado. Yo creo que habría formas distintas de llevarla, pero como se ha llevado hasta ahora un poco inconducente, y que Janet Jara aproveche ese espacio para ganar fuerza sabiendo que la primaria, Carolina Toá parece tener la pole position, pero está lejos de estar cerrada, digamos. A Janet Jara se le abrió el apetito porque vio que había un espacio ahí. Entonces yo veo una discusión mal llevada, que se está pagando la cuenta de un trabajo político que no se hizo durante mucho tiempo, y que simplemente se fue tirando bajo la alfombra y se fue navegando en el día, que está emergiendo enteramente durante la campaña primaria, y que la candidata Janet Jara puede sacar provecho de esa discusión, de ese diálogo de sordos que se está dando, porque Carolina Toá, a mi juicio, tampoco ha logrado profitar de esa discusión, ¿no? Yo creo que había maneras de sacarle más provecho a esa discusión, pero ella no quiso hacerlo por motivos muy razonables y muy pertinentes, pero yo veo ahí un riesgo en que esa discusión siga siendo inconducente, y que la candidata Jara mire un poco de lejos esto con sus propias propuestas y su propio discurso. Me parece interesante porque es muy revelador y con esto cierro, de las diferencias y la historia de las izquierdas chilenas en los últimos, diría yo, 15 años. Pato. Mira, yo creo que si uno, aquí hay como mucha cosa por sincerar. Esto vale para la izquierda y vale para la derecha. Y más o menos, si uno lo ve esto con atención, el tema espejea completamente. O sea, lo que pasa, lo que de verdad pasa entre los mundos de izquierda, también de verdad pasa en los mundos de derecha. Y para decirlo en corto, es que no se gustan todos con todos. No, no es verdad que todos se gusten en esta cuestión. Em, Carolina Toá, para cierta gente de sectores más de izquierda, no sé, para el PC, y más todavía para lo que es el PC, el corazón del PC, que no es precisamente Janet Jara. Se parece más bien a Hadwe. Carolina Toá les carga. No es que, o sea, la razón por la que la izquierda, si ella gana la primaria, debieran votar por ella, es porque la alternativa es insoportable, pero no es porque les encante. Y por eso es que además lo que uno más o menos sabe, se da cuenta, es bastante evidente, y supongo que los otros también, es que la única que puede concursar de alguna manera después en la elección nacional es Carolina Toá. Si llega a ganar Winter o Janet Jara, más o menos que se acabó la participación de la izquierda en las elecciones. Es un asunto bien matemático, Pero digamos. como la disputa por la hegemonía es más larga que la elección de Y noviembre, no solamente eso, yo te voy a agregar algo hay más. gente que está mirando con otro horizonte. Sin ninguna duda, y además porque no son muchos los que le apuestan que Carolina Toá puede ganar. Entonces, dado que si Carolina Toá tiene difícilmente la posibilidad de ganar, cosa que yo creo que es discutible si es que se abre un escenario nuevo después, que por ejemplo, Cast pase Claro, pero ese es otro tema. pero dada Claro, esa hipótesis, esta es una lucha por la hegemonía de la futura oposición. Correcto. Y en esa, y aquí, más allá de lo que decía Elizalde, digamos, que es que aquí lo importante, digamos, es que se respete el resultado, de la primaria, hay que acordarse que ya el mundo militante, y no solo militante, el mundo simpatizante, que antes era un término que existía en los partidos políticos, casi no existe. Por lo tanto, hay una cantidad bien importante seguramente de los que votan o por Janet Jara o por Gonzalo Winter, que claro que les puede doler votar después por Carolina Toá. Y yo diría que el votante de Carolina Toá, Lo mismo. pero un porcentaje bien importante del votante por Carolina Toá no está muy dispuesto a votar por los otros dos. Y la primaria no obliga al votante. Y la primaria no obliga al votante. Ahora, en la derecha, para que pongamos la cosa en contexto, porque lo interesante de esto es que se está moviendo, o sea, hay como una recomposición ideológica o no sé, de móviles políticos en todos estos mundos. O sea, ¿qué tiene que ver, no sé, Briones con José Antonio Cast? Bueno, de hecho, por eso Ignacio Briones no votó en segunda vuelta por José Antonio Cast. Bueno, y va a venir viene una elección, y ni hablar cuando llegamos a Kaiser. Y basta que tú, o sea, ellos no fueron capaces, ese mundo, justamente de hacer una primaria. Pero cuando tú piensas en lo que podría ser para después, eh, ahí también uno tiene que pagar por ver quiénes van a estar dispuestos a qué. Y por eso es que a la Carolina Toá se le abre
efectivamente una situación si es que no se impone Evelyn Matei. Yo creo que si se le impone Evelyn Matei, se le vuelve más difícil la pista. Pero si supera Casta a Evelyn Matei, como lo estamos viendo, creo que otro escenario se abre y que lo tendremos que conversar en su momento, porque hay que ver la velocidad a la que se están moviendo las cosas. Mira, Kaiser era un cohete a chorro hace un ratito y hoy día lo vemos medio desplomándose. Hace no tantas semanas. Hace no tantas semanas. Y lo vemos desplomándose. Por lo tanto, aquí hay escenarios que mueven el asunto. Pero, para volver al comienzo de a lo que tú planteas, yo creo que no solo no hay una relación no resuelta, sino que aquí también conviven sensibilidades, para no decir ideologías, porque eso ya no está funcionando, pero sensibilidades que son distintas. Pues. O sea, hay gente del mundo toaísta, y eso fue lo que puso de alguna manera en escena Landerreche, Oscar, a los que les cargan los frente amplistas, y hay mundo frente amplista a los que les cargan. De hecho, aquí hay resentimientos, digamos. Mucho. Fuerte. Y de hecho, cuando uno escucha a todos estos dirigentes hablar en off, todos hemos conversado con mucha gente, se escuchan cosas mucho más duras de las que se escuchan en on. Por lado y lado. Y enredemos más todavía los quiebres. Hay mundos al interior del Frente Amplio no son tampoco una pura cosa sólida. Además, porque Tomás Bodanovich no es... No es lo mismo. Y el mundo del gobierno no es lo mismo que el mundo de las bases. Y ni hablar esto mismo en el PC. Claro. O sea, recordémoslo, el PC en una facción muy importante fue opositora a Boric. O sea, Daniel Jadwe odia a Boric. Dice las cosas más increíbles. Lo que dijo Daniel Jadwe y Carmen Hertz de la reforma de pensiones es equivalente a lo que dijeron en la derecha, digamos. Bueno, entonces el asunto es... Claro, ¿qué es lo que me llama la atención a mí? Es que después de 4 o 3 años y medio gobernando juntos, desde el 4 de septiembre ya, son más de 2 años ya con la concertación o con la vieja concertación, como uno quiere llamarla, realmente puesta ahí. Y está bien, naturalmente que hay diferencias, si no sería el mismo partido, ¿no? Sí. Eso yo lo doy por descontado. Pero no hay ninguna cultura de coalición. La hubo en el y si es gobierno. que la hubo en el gobierno, pero una vez que el gobierno se está terminando, eso como se acaba. Entonces, dado que uno de los objetivos del presidente, y aquí yo estoy de acuerdo con el presidente, o sea, este era uno de sus objetivos, digamos, y me parece que estaba bien formulado el objetivo, lograr la unidad de la izquierda, porque la división de la izquierda, esterilizar a la izquierda. Pero yo simplemente constato que todos dijimos con la primaria, el presidente logró su objetivo. Hay una primaria oficialista. A mí no me pasó, no dije eso. Ok, Sí. muchos lo dijeron. Internamente, Okay. sí, no. Y uno cuando ve cómo se está desplegando la primaria, uno dice, sí, se inscribió en la primaria, pero están emergiendo unas diferencias enormes y brutales. Por tanto, esa unidad un poco ficticia. Y si es que se pierde la presidencial, si es que las izquierdas pierden la presidencial, uno puede suponer frente a este espectáculo, digamos, que esa oposición tampoco va a actuar unida después, digamos, sino que también va a orar por los aires. Pero entonces, el problema de la unidad de las izquierdas para constituir mayoría, yo creo que ese es el problema que esta primaria está dejando ver, sin perjuicio de lo cual la derecha tiene que formularse la misma pregunta. Lo que pasa es que como decidió no hacer primaria, No decidió, bueno, no pudo. o sea, claro, porque José Antonio Cast no el quiebre quiso. era tal. Claro, pero en el fondo hay un reconocimiento más explícito de que son proyectos distintos. Sí. Y que después cuando tengan que gobernar distintos tendrán que ponerse de acuerdo. Pero son proyectos distintos que por ahora están compitiendo en primera vuelta. Por tanto, por decirlo así, se asume más explícitamente esa diferencia. Y por tanto, ambas situaciones tienen ventaja y desventaja, por supuesto. A ver, pero hay una cuestión que esto vuelve a relucir precisamente porque tenemos la batalla corta, que es esta, como para decirlo de alguna manera, no voy a ejemplificarlo, esta carrera de 100 metros planos que está en este instante, que es diferente a la otra, que es la maratón más larga, que es la presidencial propiamente tal, con segunda vuelta incluida. Por lo tanto, la definición de este instante hace que surjan tal vez más estas diferencias y uno le ponga más foco en este momento. Dicho eso, pero podría ser, Pato, distinto, nos sorprende esto, pero a la inversa, si el proyecto del Frente Amplio nació siempre señalándose que era para reemplazar a la otra izquierda. Sí. No es que iba a convivir o que iba a competir armoniosamente con ella. De su nacimiento, cuando era movimiento estudiantil en su origen, la crítica era nosotros venimos a reemplazarlos.
y métele, y si queréis más pelo en la sopa, acordémonos que el PC hasta hace 2 minutos atrás era la izquierda extraparlamentaria. O sea, no formó parte de la concertación nunca, hasta que, Sí, de la nueva mayoría. por eso, o sea, ese es el paso. Claro. Exactamente, Ahí digamos. tenía nombre, nueva mayoría. Ahí tenía nombre, sí. Y la nueva mayoría es concertación más PC, Sí, punto. sí, Eso claro. era, ya. Eh, esa, a mí siempre me pareció raro eso, porque ese momento estaba llamado más bien, la nueva coalición, si tú querías ampliar la izquierda, debió haber sido justamente más bien concertación, más lo que hoy día se llama Frente Amplio, Que no quisieron. que no quisieron. Entonces esta cuestión es ripiosa y además, a ver, hay gente que para los cuales un, cierta mentalidad comunista no es que sea un matiz de diferencia, es adversarial. O sea, serían opositores radicales a un gobierno seguramente encabezado por ellos. No es que a ver cómo nos ponemos de acuerdo, no. Se resisten como vagón de cola, se soporta como vagón de cola, pero como locomotora hay un mundo muy amplio, digamos, de ahí que por ningún motivo. Si hay conceptos de cómo entender la democracia, de cómo entender, no sé, en qué consiste el libre mercado, el Estado, que aquí no encuentran, digamos, arreglo. O sea, y supongo que algo de eso también está pasando en la derecha. La pregunta que uno se tendría que hacer es también hasta cuándo van a permanecer los cortes políticos tal como siguen estando hoy día. Porque les cabe a ustedes alguna duda que empiezan a ver que tú ves mucha más cercanía, no sé, entre, entre determinada gente del mundo de Toá con determinada gente del mundo que hoy día están con Matei, que se sentirían más cómodos de estar juntos que de apoyar más adelante uno a Janet Jara, por así decirlo, y los otros a José Antonio Cast? A mí Es me curioso, resulta muy evidente. esa fue la apuesta de Macron en Francia. Y que la logró en un minuto, pero no logró tener posteridad. O sea, ahora que se está acabando el gobierno de Macron, o sea, todavía le quedan 2 años, pero está un poco acabado por los errores que ha cometido, etcétera, etcétera, pero todo indica que a la salida de Macron esto va a volver, o sea, el eje izquierda-derecha va a volver a ser el dominante. Pero Macron logró por al menos 8 años, 7 años, romper eso y unir esos mundos, porque efectivamente uno podría decir, ¿de quién está más cerca Ignacio Briones, para volver al mismo tema? ¿De un economista que trabaja con Carolina Toá? ¿O de José Antonio Cáceres que él llegara a ganar ¿De la Andrés presidencia? Velasco Evidente. o de...? Evidente. Pero el escenario político está dibujado así hoy día, y yo, sabiendo que es un eje que tiene sus limitaciones y que no lo capta todo, que no capta toda la realidad, yo creo que la segunda vuelta de la presidencial va a estar jugada sobre ese eje, más allá de que algunas figuras puedan desmarcarse, digamos. Pero fíjate un poco de futurología, porque esto que le ha pasado, porque tenemos la historia que nos demuestra lo que ocurrió con la coalición de izquierda, ¿no? Un frente amplio que gana y que en el gobierno llama al socialismo para ser parte, ¿no? Ya, pero si en futurología pongámonos en el escenario que ganara Cast, no va a gobernar solo, va a llamar a Chile Vamos al gobierno, eso es evidente, Y no podría no hacerlo. no podría no No hacerlo. podría no hacerlo. Pero ustedes ven a un Evópoli parte del gobierno, ¿de La- derecha? La vez pasada, Evópoli, con lo que perdió, yo diría, una importante credibilidad en lo que era su prédica nuclear, se inclinó por Cast. Pero diciendo que no participaría en un eventual gobierno, si es que recuerdo bien, nos pueden corregir en el WhatsApp colaborativo. Ya. Eh, Entonces, y si llegase a ocurrir, no, es que además... tendrían esta misma convivencia seguramente. O sea, lo que estoy diciendo, lo que estamos viendo hoy día, estamos juntos pero no nos soportamos. Quizá se replique posteriormente si Sin ocurre duda, eso. porque esto tiene un marco general Totalmente. que es la fragmentación de la escena política, donde cuesta mucho constituir mayoría y donde si los discursos más polarizantes ganan más espacio, cuesta más todavía en un sentido, pero ojo, al mismo tiempo esos polos parecen atraer muchos votos. Entonces algo le están diciendo a los chilenos al mismo tiempo, digamos. O sea, si es que José Antonio Cast ya pasó a la segunda vuelta y si es que vuelve a pasar a la segunda vuelta, es porque está conectando con algo que está pasando. Entonces esa fuerza política, una vez que tú ganas, también hay que, esta discusión, por decirlo así, no es abstracta, ¿no?
sino que se da cuando alguien ganó. Y cuando una persona gana, produce un polo de atracción. Y lo que yo creo que es importante ver también, porque siempre uno si no se enfrasca y se pierde, es que todo lo que estamos hablando además ni siquiera es chileno. No. Las olas son más grandes ahora. Hace un rato atrás era la marea rosa en América Latina, habían puros presidentes de izquierda. Y hoy día tú estás viendo qué es lo que está pasando. Claro. Entonces uno siempre estas cosas las conversa como está dando con algo José Antonio Kast, claro, está dando con algo que también están dando en la mayoría de los países de Europa, en buena parte de América Latina. Es un cuento Y por eso que viaja está mucho. funcionando, claro. Bueno, llega el momento de nuestros recomendados antes de ir cerrando este espacio. Daniel, ¿qué recomendado tienes para el día de hoy? Hay un libro precioso de Romy Hecht, profesor de la Universidad Católica, que se llama El alma del verdor de Santiago, que es, yo lo voy a explicar así, una historia de Santiago contada a través de sus parques más importantes, ¿no? El Parque Metropolitano, el Cerro Santa Lucía, creo también, el Parque Cauciño llamado Parque O'Higgins después, el Parque Forestal, la misma Alameda. Precioso el libro porque cuenta desde la colonia en adelante cómo se fueron constituyendo los paisajes, los parques de la ciudad, cómo fueron dialogando con la ciudad. Así que un libro muy muy lindo, se deja leer muy fácil, hay una gran investigación atrás, hay mucho trabajo atrás, que permite en el fondo leer una historia paralela de Santiago a través de sus parques y sus paisajes. Realmente un libro muy bien logrado, pero insisto, muchísimo trabajo ahí detrás, publicado recientemente por Orquig Editores, de Romy Hecht, El alma del verdor de Santiago, precioso libro, muy recomendado. Interesante. Patricio. Yo voy a recomendar una reedición de un libro que en su momento fue muy importante, o sea, generó mucho atractivo y se convirtió un poco en mito en la poesía chilena en los años 80, que el proyecto de obras completas de Rodrigo Lira lo está reeditando, esa muy linda colección de poesías de ediciones UDP. Rodrigo Lira fue un personaje que encarnó, y leerlo ahora me ha resultado muy interesante, porque en su momento tenía algo de un sonsonete que a mí personalmente me hastiaba, muy de la poesía de los 80, como muchos juegos de palabra, con escenas medias pop traídas, o sea, partía de una palabra y terminaba en otra, como si se fueran simplemente invitando unas a otras. Pero visto ahora, con el tiempo, Te tasteaba cuando lo leías en aquella época. en aquella época, Perfecto. pero visto ahora me resulta me ha resultado mucho más valioso, porque veo que encarnó efectivamente un tiempo. Rodrigo Lira se suicidó. Era un personaje del que incluso Enrique Lin, digamos, decía que ya no lo soportaba por momentos porque tenía esa locura de la intensidad, un poco de sus desequilibrios, pero también la intensidad que en esa época se detonó en muchos. Y uno cuando lo lee ahora, algo de ese tiempo vuelve de manera muy viva. El proyecto de obras completas de Rodrigo Lira. Un mito Muy de la bien. poesía chilena. Un mito muy importante, sí. Bueno, con las recomendaciones de nuestro columnista en el día de hoy, Daniel Mansú y Pato Fernández, comenzamos a cerrar este bloque. Que tengan un excelente fin de semana, pues. Igual para Pásenlo todos. muy bien. Igualmente, don Aprovechen. Ramón. Aprovechen que el domingo vuelve a llover. Ya, por si acaso. Oye, perdona, brevemente, la amenaza como de que se iba a caer No. el sí. mundo. Un apocalipsis. Yo forré mi casa en plástico y no estoy jodiendo y ahora no sé qué hacer. Me compré 3 generadores. Ay. No voy a decir nada. Porque nosotros que somos del sur, hijos del temporal, siempre nos reímos de eso. Pero en fin, está bien. Pero es mejor estar precavido. En fin.